Hemos leído ya Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Y ustedes notaron algo importante. Quiero en este momento, antes de llegar hacia la enseñanza por completo, quiero hacer un énfasis en el versículo 3. ¿Me ayuda a leer, por favor, ahí en su lugar? El versículo 3 de Mateo 18, versículo 3 dice así. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esto es bien tremendamente impactante. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, ¿qué dice ahí el texto? No entraréis en el reino de los cielos. Mire, amado hermano, esta afirmación sobre la humildad debe calar hondo en el corazón. Debe calar totalmente hondo como una espada, ¿verdad? En el corazón, duramente en cada uno de nosotros. Porque mire, si la humildad no nos caracteriza, no entraremos en el reino de los cielos. Escuche, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, en el contexto está la parte de la humildad y cómo recibir, no entraréis en el reino de los cielos. Así que hay una estrechez, hay una forma, mi amado hermano, muy importante entre lo que el Señor dice sobre la humildad de un niño y entrar en el reino de los cielos. Porque si esta humildad, mi amado hermano, no te caracteriza, entonces no entrarás en el reino de los cielos. Es el mismo tipo que el Señor hace de declaraciones a aquellos que no han nacido de nuevo, como le dijo a Nicodemo, ¿recuerda? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no entrará en el reino de los cielos. Entonces, la humildad nos permite entrar en el reino de los cielos, pero también el nuevo nacimiento nos permite entrar en el reino de los cielos, de tal manera que si no hay uno u otro, no entramos en el reino de los cielos. Y es el mismo tipo de declaración que el apóstol Pablo dijo cuando escribió, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y escuche, mire, y luego dijo que no heredarían ¿quiénes? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, los avaros, los borrachos, los maldicientes, los estafadores. Vea el tipo de personas, vamos a decir, que pone. Pero no omitamos que también no entran en el reino de los cielos los que no son humildes. Entonces no hay alguna diferencia, pues, ¿no? O sea, no pienses que porque, bueno, es que yo no soy eso, entonces podría ser. No, porque la salvación ni siquiera es por obras. Aquí lo que nos está diciendo claramente, ellos no heredarán el reino de los cielos, como exactamente no heredan o no entran en el reino de los cielos quienes no son humildes. Amado hermano y persona que nos ve, que nos escucha, creo que Dios considera el pecado del orgullo peor que todos ellos. Lo digo porque no encontrarás en la palabra de Dios, no encontrarás en tu Biblia ningún texto que señale por lo menos que los puros sexualmente, los más puros sexualmente, son los mayores en el reino de los cielos. Pero sí dice que aquellos que se humillan, que están ahí, son grandes en el reino de los cielos. Aquellos que guardan la palabra y la hacen, esos sí serán llamados grandes en el reino de los cielos. No así. No vas a usar o no vas a encontrar ese tipo de afirmaciones que añade que aquellos que son puros sexualmente son los mayores en el reino de los cielos, pero sí los humildes. Por eso, mi amado hermano, debes considerarlo a la luz de la palabra tu propia vida. Por eso el texto del día de hoy. Lo vuelvo a leer usted ahí en su Biblia, si me acompaña, Mateo capítulo 18, versículo del 1 al 5 dice así. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me reciba. Entonces el texto del día de hoy es importante para poder ver, mi amado hermano, lo relativo a la humildad de cada uno de nosotros, que en cierto medida nos permite, sí, entrar en el reino de los cielos y también vivir en el reino de los cielos. No es que, bueno, yo fui humilde para entrar al reino de los cielos como un niño y ahora me conduzco como un adulto.
¿no? Como esos adultos que no reciben nada porque su palabra es la ley, porque yo ya sé qué significa, porque ya... No, no, el Señor habla en términos generales, por eso dice el versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ahora, quiero que vayamos un poco al contexto del texto. Jesús estaba en una casa en Capernaum. Eso lo sabemos por lo que dice Marcos. Estoy usando el Evangelio de Marcos en este momento. No quiero que vayan ahí, pero es lo que está pasando. Jesús estaba en una casa en Capernaum y los discípulos le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Ahora, sin embargo, los discípulos ya habían estado discutiendo, antes de llegar a Capernaum, ya habían estado discutiendo sobre este asunto. Eso lo puede usted notar si usted escribe lo que sea, Marcos capítulo 9, versículo 34. Ellos ya venían discutiendo antiguamente, mientras venían caminando, sobre el asunto de quién era el mayor en el reino de los cielos, y en el camino habían, dice Marcos 9, 34, en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Te imaginas el Señor caminando y ellos atrás diciéndose uno a otro quién irá a ser el mayor entre ustedes? Ahora, ¿por qué sale esta discusión? Bueno, no sabemos cómo, pero creo que sí hay indicios si usted un poquito lee los evangelios sinópticos o por lo menos Marcos. No hacía mucho tiempo, si usted va a la referencia luego, no hacía muchos días el Señor Jesucristo había anunciado su muerte. ¿Recuerdan? Les dijo a sus discípulos que el Hijo del Hombre tenía que padecer muchas cosas. Y ahora los discípulos estaban discutiendo en el camino sobre quién de ellos sería el más importante en el reino de los cielos. ¿Me estoy explicando qué está pasando? Pues ya el Señor se va ya no va a estar entre nosotros, va a morir. Entonces, ¿quién será el más grande en el reino de los cielos? Si recuerda, también en el capítulo anterior a Mateo, Jesús había tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Sí recuerdan? Y se transfiguró delante de ellos y aparecieron ¿qué personajes? ¿Recuerdan? Moisés y Elías. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? ¿Qué le dijo a Juan, a Pedro y a su hermano Jacobo? ¿Qué les dijo? No le digan a nadie absolutamente nada de lo que acaban de oír y ver, sino hasta después de mi resurrección. Entonces piensa, estos discípulos van caminando en el camino, discutiendo quién es el mayor. El Señor dijo que ya va a morir y entonces eso significa que el reino se va a consolidar, entonces va a aplastar a los enemigos y entonces ahora sí, nos vamos a imponer contra nuestros enemigos y alguien necesita ser el mayor. Y entonces están discutiendo ahora porque además se dieron cuenta que Jacobo, Andrés, pero Jacobo, Juan y Pedro se fueron con el Señor. Y cuando regresaron, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron? Ellos no dijeron nada. Y ahora vienen discutiendo y vienen diciendo, ¿y qué está pasando? Bueno, recuerda también que cuando resucita la hija de Jairo, el Señor Jesucristo hace algo. ¿Recuerdan qué fue lo que hace para resucitar a la hija de Jairo? Llega a ese lugar y entonces todos están llorando. Ya estaba ahí toda la gente llorando, incluso ¿cómo le llaman a estas mujeres que lloran y hombres que lloran por contratación? Bueno, ya estaban todos ahí puestos, ¿verdad? Y el Señor los saca, pone a los papás de esta niña, papá y mamá, él, Pedro, Jacobo y Juan, y se mete ahí, y entonces el Señor habla y resucita a esa niña, y salen. Y entonces, ahora piensa esto, ¿qué pensarán los demás discípulos? Pedro, Jacobo, Juan, esos parece ser que van a ser los más importantes, ¿no? Pero ¿quién? Queremos oírlo de la boca del Señor, ¿no? Luego también pudiera haber salido en la discusión cuando Pedro, el Señor Jesucristo les preguntó, ¿qué dice la gente que soy yo? Y empezaron a decir, y Pedro se adelantó a todos y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Pedro, bienaventurado, y le dio una bienaventuranza y una promesa, ¿recuerdan? La promesa que le dio a Pedro. Entonces seguramente eso también salió en el camino, ¿o no? ¿Quiere imaginarse conmigo? Vienen discutiendo sobre quién es el más grande en el reino de los cielos, quién va a ser el importante ahí. Y, pues ya el Señor tiene tres favoritos. Además, Pedro ya le dijo y le dio una promesa. No, pero ¿qué derecho tiene? ¿Y por qué yo? Si yo fui primero y después fue fulano, y yo creo que venían en el camino algo, molestos, no sé.
Y quizá también pensaban sobre lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte, cuando habló y dijo que algunos serán llamados pequeños y otros grandes en el reino de los cielos. Yo solamente quiero imaginarme porque llegan a Capernaum, el Señor Jesucristo no los interrumpe cuando van caminando. Pero cuando llegan a Capernaum, a esa casa, pues básicamente ellos ya venían discutiendo, quizá ya los ánimos estaban bastante fuertes, ya quizá algunos de ellos estaban enojados entre sí, ¿cierto? Yo solamente quiero que te imagines algo. Pero el asunto es este. Ellos, al igual que tú y yo, estaban discutiendo sobre posición, estaban discutiendo sobre dignidad, estaban discutiendo sobre quién es el favorito, pero no discutían sobre santidad y servicio. Estaban discutiendo entre ellos quién entre nosotros va a ser el superior, el grande, el que va a tener mayor reconocimiento, pero no discutían sobre el mismo hecho de santidad y servicio. Mi amado hermano, dejemos de discutir sobre posiciones dentro de la iglesia. Dejemos de disputar sobre asuntos personales de que si yo soy mayor o que tal pastor es mejor, que tal hermano es mejor, que tal. Dejemos de discutir esas cosas y discutamos, mi amado hermano, cómo le hacemos para cada día ser más santos al Señor, cómo servir más al Señor. Ellos pensaban en la gloria y en la dignidad. El Señor Jesucristo hablaba sobre servicio y sobre humildad. Los discípulos pensaban sobre su posición en la venida del reino de los cielos. Al grado, recuerden que Jacobo y Juan y la mamá de ellos se acercaron a Jesús un día diciéndole, ¿qué cosa? Señor, cuando vengas en tu reino, pon a uno de mis hijos a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿no? Es decir, en la posición de más cerca a ti, es decir, como los generales así que están a un lado, pon ahí a mis hijos. Bueno, quizá eso también, dice la Escritura, que provocó el enojo de los demás discípulos. Entonces, si puedes ver, mi amado hermano, esta es una situación que a veces estamos generando, ¿quién es mejor qué? Pero Jesús llega a esa casa en Capernaum. Es interesante que dice que Jesús estaba en la casa en Capernaum, no dice en una, sino en la casa, y probablemente haya sido una casa de los discípulos que vivían ahí. ¿Recuerda qué discípulo vivía ahí? Vivía Simón Pedro, quizá podría ser su casa, yo no sé, solamente estoy dando alguna idea por las cuestiones que dice la Escritura. Pero escuche, estaban en la casa, y entonces les pregunta a Jesús, ¿qué estaban ustedes discutiendo? Dice Marcos, ¿qué estaban discutiendo en el camino? Qué vergüenza, ¿no? El Señor no los interrumpe en el camino, deja que hablen. Llegan a Capernaum, se sienta ahí el Señor en la casa y dice, ¿qué venían discutiendo ustedes en el camino? Marcos dice que lo que hicieron los discípulos fue quedarse callados. ¿Tú qué hubieras hecho? Si el Señor hoy viene y te pregunta, ¿qué estabas discutiendo con tu hermano en el camino? Porque si fueran asuntos de santidad y servicio, el Señor seguramente hubiera intervenido bastante bien con algún tipo de enseñanza. Pero quiere llevarnos hasta ese punto. Si hoy el Señor se acerca a tu vida y te dice, ¿qué discutías en el camino? ¿Qué discutías en el camino con tu esposa o con tus hermanos en la fe o con los hermanos, con el pastor, con los miembros de qué estabas discutiendo? ¿Estarías como los discípulos que se quedaron callados? ¿Callados por qué? Porque cuando discutimos sobre cosas de privilegios y cuestiones importantes para nosotros y no de las cosas que valen la pena discutir entre nosotros, lo más que podemos hacer es quedarnos callados de vergüenza. Así que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es justamente lo que va a hacer con ellos. Los discípulos se quedan callados y Jesús les habla, en Marcos, les habla sobre el servicio en el reino de los cielos. Jesús le está diciendo acerca del servicio en el reino de los cielos y cualquiera que me reciba y le dé un vaso de agua a estos más pequeños. Entonces, todo eso va diciendo y es entonces cuando entonces los discípulos se animan y preguntan, ¿qué es lo que estamos en Mateo capítulo 18? ¿Me acompañan de nueva cuenta en la lectura? Vamos a leerlo otra vez del versículo 1 al 5 y lo hacemos ahí en sus lugares sin ponernos en pie, pero con toda reverencia. Dice Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo,
que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Ya notaron? Entonces, después de todo lo que les dije para meternos en contexto, ahora ellos ya le preguntan, se animan después de que el Señor les habla sobre el servicio en el reino y demás, entonces ellos se animan a preguntarle, ¿quién es el mayor entonces en el reino de los cielos? A la pregunta de los discípulos, el Señor Jesucristo no se acerca a ellos para darles una respuesta teológica. ¿Me explico? No, mira, lo que pasa es que servicio es la palabra que se llama en griego y nosotros la usamos. Él evita ese tipo de cosas. Ya saben cómo es nuestro maestro, ¿cierto? Ya saben cómo es nuestro Señor. Nos enseña en su palabra y su palabra siempre es muy bondadosa. Hay cosas que son difíciles de entender, como diría Pedro, pero en la mayoría de las veces son digeribles para aquellos que están cerca o abonados o en el espíritu. ¿Me explico? Pero escucha esto. A la pregunta de quién es, dice quién es el más grande en el reino de los cielos, el Señor no les da una cátedra, sino que va a darles una enseñanza muy significativa. ¿Te imaginas ahí? ¿Qué esperarías tú como respuesta? Bueno, lo que hace el Señor es justamente traer a un niño. No sé, quizá ese niño andaba por ahí. Ya saben que a Jesús le gustaban mucho los niños, ¿no? Siempre el Señor, tú lo ves siempre el Señor interactuando con niños, ¿o no? El Señor siempre está ahí, siempre permite que cuando en el tiempo de Jesús, en ese contexto de Jesús, los niños eran, digamos, eran niños, ¿no? Y nadie los tomaba en cuenta. Ah, es allá, niño, de tal manera que los propios discípulos recuerdan que cuando se quieren acercar los niños a Jesús, ¿qué hacen los discípulos? Los contienen. Y el Señor que les dijo, dejen que vengan a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, con esta connotación ahora. El Señor Jesucristo les va a dar una ilustración muy vívida con ellos. Por ahí andaba un niño y entonces, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Jesús llama a ese niño. Y entonces vas a ver a un niño puesto entre ellos y a Jesús. Ahora, la palabrita que aparece ahí, si me ayuda mi amado hermano, dice versículo 2. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Sabes? Marcos dice que Jesús tomando al niño lo puso entre sus brazos. ¿Quieres imaginarte qué vas a ver entonces? ¿Qué ves si yo me pongo aquí a un niño y lo pongo entre mis brazos? Así. ¿A quién vas a ver? Al niño. Vas a ver al niño y a Jesús, ¿cierto? Y vas a estar entre los dos. ¿Qué caras hace el niño? ¿Qué dice Jesús, cierto? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué caras hace el niño? Pues ahora imagínate Jesús tomando a ese niño y poniéndolo en su brazo. Esto me gusta mucho, pero bueno. Ese niño es puesto entre los grandes. Entre esos que preguntaban quiénes serían más grandes en el reino de los cielos, es tomado ese niño y es puesto entre los grandes que estaban en esa casa. Pero este niño está siendo sostenido en los brazos de aquel que es mayor. Está sostenido por los brazos de aquel que es el mayor de los siervos, el mayor ejemplo de humildad, el mayor ejemplo de servicio. Y Jesús responde, versículo 3, acompáñeme. ¿Me ayuda? Mateo 18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los discípulos estaban discutiendo sobre puestos en el reino de los cielos. Jesús les habla sobre la entrada al reino de los cielos. ¿Ya notaron la diferencia? Ellos discutían quién es el mayor, quién estará, quién tendrá la mejor posición. Y Jesús les dice, a ver, espérate, ya estás hablando, ¿verdad?, sobre esto cuando ni siquiera estás seguro de esto, de haber entrado en el reino de los cielos. Jesús les habla sobre la entrada al reino de los cielos porque sabe que la humildad es indispensable para entrar en el reino de los cielos y mantenernos en el reino de los cielos. Les conduce a considerar si tienen segura la entrada en el reino de los cielos. Y yo ahí es donde te quiero llevar, mi amado hermano. ¿Recuerda aquella parábola del fariseo y del publicano? ¿Verdad? Vaya por favor, sin perder Mateo capítulo 18 a Lucas capítulo 18. No la vamos a leer completa, pero sí solamente unas partes. Creo que la parábola ya la tiene, ¿verdad?
ya la tiene en mente. Escuche, Jesús lo que va a hacer con los discípulos, sus discípulos ahí en Capernaum, es justamente hablarles sobre la entrada al reino de los cielos y no tanto sobre la posición o el puesto en el reino de los cielos. Aquí viene esta parábola del fariseo y el publicano y dice versículo 9, ayúdeme. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Entonces el Señor Jesucristo da la introducción y hay algo interesante en esta introducción. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, la parábola está dirigida, de Lucas capítulo 18, está dirigida directamente a quienes confiaban en sí mismos como justos. Ahorita hago esa aclaración. Es decir, Jesucristo se acerca a aquellos cara a cara, a esos que confiaban en sí mismo como justos. No dice, y los que confían o los que se confían a sí mismo como justos, o sea, no lo dice en términos generales, ¿me explico? No lo está diciendo a todos, está diciendo a aquellos que confiaban en sí mismo como justos. Y mira, mi hermano, esto es interesante, porque el Señor no es el que dice una cosa para que lo oigas tú de rebote, ¿me explico? Como coloquialmente se le dice, te lo digo Juan para que lo escuche Pedro. No, el Señor va directamente con ellos. A unos, fíjate, a unos que confiaban en sí mismo como justos. Voltea y les dije, ustedes confían en sí mismos como justos. Y les voy a contar una parábola. La parábola está dirigida justamente a esos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, les dice de manera frontal, cara a cara, a esos que confiaban a sí mismos como justos. Y su justicia estaba basada en tres cosas. Eso es lo que les va a decir. A ver, momento, ustedes están ahí pensando que son justos basado en tres cosas. Ayúdeme, versículo 11 y 12 de Lucas 18. Dice así. ¿Lo tiene? No vamos a leer todo el texto, perdón, solamente la parte que me interesa que tú lo veas. Dice así. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano ahí. Nota tres cosas que tiene este hombre. Era un hombre moralmente honesto que guardaba los mandamientos. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Primero, no soy ladrón, no quebranto la ley robando a gente. No soy injusto, en mis tratos soy justo y hago justicia. No deseo la mujer de otro, de mi prójimo, ni siquiera he tenido en mi mente, ni siquiera he hecho algo por ello. Entonces no soy adúltero. Entonces este hombre dice además, en su corazón está, yo cumplo la ley, soy un hombre moralmente honesto, guardo los mandamientos, me porto bien. Segunda cosa que tiene este hombre no solamente era moralmente honesto, sino también religiosamente devoto. ¿Ya notaron? Estaba en pie y ¿qué hacía? Oraba. Oraba consigo mismo de esta manera y dirige su oración a Dios. Segundo, ayuna 2 veces a la semana, da sus diezmos de todo lo que gana. Era un hombre religioso. Entonces este hombre, este fariseo, tenía estas cualidades. La primera, era un hombre moralmente recto. No lo podías tachar de malo, pero también era religiosamente también bueno, porque hacía todo lo que un buen judío tenía que hacer. Tercera cosa, este hombre creía que su justicia era un regalo de Dios. Fíjate, este no está confiando en lo que hace. Él está confiando en que esto que yo soy es porque Dios me lo ha dado. Es decir, este hombre creía que su justicia era un don de Dios, un regalo de Dios. Daba a Dios el crédito por haberlo hecho honesto y devoto. Escuche, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque tú me has hecho así. ¿Ya nota? Dios, te doy gracias porque definitivamente esto que soy, yo no lo he logrado, eres tú en mí. Podría haber dicho. Eres tú haciendo aquellas cosas en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mis tratos. Eres tú haciéndolo. Y tú dirías, pero eso parece muy cristiano, hermano, ¿no?
Tú dirías, a ver, pero ¿qué no estaba hablando sobre obras? No, él no está hablando sobre obras. De tal manera que está reconociendo que todo lo que él es proviene de Dios. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es este. Este hombre confiaba en su propia justicia para entrar en el reino de los cielos. No dice que él confiaba en sí mismo para hacerse justo, ¿me explico? Él no está haciendo algo por sí mismo para hacerse justo, no. Él dice explícitamente que le daba gracias a Dios por eso, por lo que él estaba haciendo en su vida. No está confiando en sí mismo para hacerse justo, confiaba en sí mismo que es justo para la justicia que Dios estaba obrando. En eso estaba confiando él. Su error es este. Él confía en esa justicia producida por Dios en lugar de confiar en Jesucristo o en Dios mismo. Confió en que esa justicia producida por Dios para su justificación era lo que le daba entrada al reino de los cielos. Estaba mirando un fundamento errado de su justificación ante Dios. No estaba mirando aquel que deberíamos mirar para nuestra justificación, que es Cristo. No estaba mirando ni poniendo su confianza en Él. Estaba poniendo su confianza en lo que era, en lo que Dios hacía. Y amado, por favor, te estoy pidiendo que para tu justificación no mires ni confía en lo que Dios ha hecho por ti. ¿Me explico? No confíes que porque no tomas, que porque no vas a fiestas, que porque no te portas mal, porque no robas, porque no haces algo malo, porque no defraudas a las personas, porque vienes los domingos a la iglesia, porque lees tu Biblia, porque oras al Señor de vez en cuando, oras al Señor. Ya eso es porque eres cristiano, porque has puesto tu fe en Cristo. No confíes en eso. Ese fue el error de aquel hombre. Estaba tan consciente de que Dios estaba logrando algo en su propia vida, haciéndolo bueno, religiosamente moral, ¿verdad? Y además reconocía eso, que se le olvidó que en realidad tenía que poner sus ojos ¿en quién? En Cristo. Mi amado hermano, para tu vida confía en Jesús. No confíes en lo que moralmente eres, o en lo que religiosamente eres, o en lo que piensas que Dios está haciendo en tu vida. Muchos de nuestras familias dice el apóstol Pablo, nuestros hijos son santificados en el Padre creyente, ¿me explico? Es decir, están siendo preservados por algunas cosas en sus vidas cotidianas. Aquellos hijos que no creen en Cristo, pero han sido preservados porque sus padres son creyentes. Entonces los hijos son temerosos del Señor y van a los servicios y están ahí puestos. Y bueno, quizá canten y conozcan muy bien su Biblia y quizá conozcan algunos principios bíblicos y se porten bien, son honestamente bien y dicen, gracias Dios porque no es así, pero no eres cristiano, porque no has puesto tu vida en Cristo, no has entrado en el reino de los cielos porque no has colocado tu fe, no has colocado tu ser completo en Cristo Jesús, sino en esas cosas que visiblemente estás observando. Este fue el problema de este fariseo. Al contrario, el publicano, ¿qué hizo? Ese puso su mirada en Dios. Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Él se acercó al Señor diciendo, tú eres el único que me puedes salvar. Tú eres el único que puedes cambiar. Entonces, mi amado hermano, yo por eso te pido que mires a Cristo, confía solamente en Él. Mira y confía solo en la obra que Él ha hecho, no en lo que Él está de alguna otra manera haciendo en tu vida y preservándote en algunas cuestiones. Por eso es importante, mi amado, que no creas que cualquiera que moralmente esté entre nosotros y que cante nuestras canciones bíblicas o que sepa la Biblia significa que es cristiano. Porque mucha gente está engañada así. Y yo fui uno de esos. Mira y confía solo en la obra completa de Cristo y todo lo que Dios ha hecho por ti. No importa cuántos años lleves metido dentro de las congregaciones cristianas. Si piensas que estás en el reino de los cielos porque te portas bien, porque pues en algún momento, ¿verdad?, entregaste ahí tu vida, que le dijiste a Cristo, pero en términos generales solamente eres por el exterior un hombre o una mujer decente, pero no has puesto tu confianza en Cristo, entonces estás exactamente igual como empezó el Señor con los discípulos. Ustedes discuten sobre posición y ni siquiera saben si están seguros de estar
en el reino de los cielos. Porque ¿quiénes entran en el reino de los cielos? ¿A quiénes le pertenece? ¿Quiénes están ahí? Los humildes. Asegúrate, mi amado, que estés mirando a Cristo para tu justificación, para tu santificación y para tu glorificación. Escucha lo que te digo. Muchos cristianos sostienen haber sido salvos por gracia, pero viven por obras. Y esperan llegar al cielo por portarse bien, y eso es un gran error. Todos los cristianos estamos conscientes de que entramos por mirar a Cristo. Nos sostenemos en la vida cristiana, es decir, nuestra vida de santificación por mirar a Cristo, y seremos glorificados por mirar a Cristo. Es así, mi amado hermano, no importa tantas cosas que tú pretendas hacer en tu vida moral, pero si no estás poniendo tus ojos en Jesús, es decir, si no estás humillándote delante de Él, entonces no importa cuán buena persona seas, cuán religioso seas, cuánto le des al Señor el crédito de lo que está haciendo en ti, porque lo que sí cuenta es la vida que tú estás poniendo en Cristo. Porque de no hacerlo estarías pensando como los discípulos, pensando en la grandeza que te espera en el reino de los cielos, sin pensar primero si estás en el reino de los cielos. Porque la condición para entrar en el reino de los cielos, ¿cuál es? Mateo 18:3, por favor. ¿Cuál es la condición para entrar en el reino de los cielos? Acompáñeme, dice Mateo 18:3, juntos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Bueno, rápidamente. La condición para entrar en el reino de los cielos es que nos volvamos y nos hagamos como niños. ¿Qué significa? ¿Qué características tienen los niños? Bueno, tienen dos características positivas. Yo solamente quiero hablar de dos positivas. Primero, son conscientes de su propia pequeñez. Son conscientes de su propia pequeñez, de que son niños. Bueno, ese es un buen ejemplo de humildad, ¿no? Segunda cosa, dependen siempre de los mayores. Lo que es un buen ejemplo de una fe humilde. Imagínate tú esto. Tú como adulto traes un problema de dinero y pues el banco está prestando, ¿no? Tú vas todo así como con el corazón acelerado y necesito dinero y no lo puedo tener y dónde lo puedo obtener y llevas a tu hijo en su carriola, ¿verdad? El niño también está con el corazón preocupado y, ay, ¿y qué vamos a hacer? Mi mamila y mis papillas, ¿quién me las va a comprar? ¿Está pensando en eso? No, él está confiado en que el adulto se va a encargar, ¿cierto? Justamente eso es lo que quiero que observes hoy. Los niños son conscientes de su pequeñez. Saben que son niños y que hay cosas que no pueden hacer y que de hecho siempre necesitan al papá o a la mamá o a ambos. Que si pasa una cuestión, mamá, y que si en la noche, mamá, que no encuentro mis calcetas, mamá, que si necesito desayunar, papá o mamá, y están diciendo, porque saben que son pequeños, pero también saben que dependen de los mayores. Así que, mi amado hermano, el Señor exige que para tener la seguridad de entrar en el reino de los cielos, nos debemos volver de nuestro orgullo y soberbia a la humildad como la de un niño. Jesús nos llama a esa humilde confianza en Él. No solo para nuestra justificación, no solamente que vuelvas y te hagas humilde como un niño para tu justificación, para tu salvación, sino también para tu santificación. ¿Se requiere una vida humilde para ser santo en esta vida? ¿O quién por sus propias expensas puede cubrir su santidad sin Cristo? No, porque siempre cada uno de nosotros buscamos mirar a Cristo, confiar en Él, eso es lo que quiero decir, abonarte en Él, humillarte delante de Él, decir, Señor, yo necesito de ti, yo necesito de tu salvación. Cuando Él viene y nos da y nos abre nuestros ojos y vemos al Señor Jesucristo y nos justifica, necesitamos de Él y necesitamos humildad para entrar en el reino de los cielos. Pero para mantenernos en santidad necesitamos de humildad para vivir santamente, ¿o no? Pero también para llegar o para ir a esa glorificación cuando el Señor venga por nosotros o en su tiempo, también necesitamos humildad para decir, aquí estamos, Señor. Por eso, mi amado hermano, yo quiero pedirte que tú consideres esto.
La grandeza en el reino de los cielos se mide por la humildad que tienes. Jesús nos llama a la humildad confiando en Él. Vuelvo a repetir, no solamente para tu justificación, sino también para tu santificación. Todos los aspectos de tu santificación, todos. O sea, porque yo digo para mí, toda mi vida, 24 horas, es para santificarme, ¿o no? Desde que te levantas hasta que te vuelves a levantar, todas esas horas, mi amado hermano, sirven para santificarte. Y en cada una de esas partes necesitamos, como un niño, desesperadamente, la ayuda de Dios, ¿o no? Por eso, mi amado hermano, necesitamos depender del Señor como un niño desde lo más básico hasta lo más difícil. Por eso yo vuelvo y sigo sosteniendo que el Señor sí es el Dios grande, maravilloso, es el Dios de lo imposible, amén, pero también es el Dios de todo lo posible. Porque yo no puedo hacer nada porque simplemente tengo fuerza, porque yo necesito darle a Él la gloria. Y si yo me levanto es por gracia del Señor, y si yo como es por gracia del Señor, si voy a trabajar es por gracia del Señor, si pude bolear mis zapatos y ponerlos bien es por gracia del Señor, porque Él da todos los recursos, porque eres el Dios de todo lo imposible y es el Dios de lo posible. Por eso Mateo capítulo 6, versículo 31 dice lo siguiente, ¿me acompaña? Dice ahí Mateo 6:31. ¿Lo tiene? Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Ya notan hasta dónde llega la humildad en nuestra vida? Preocuparnos, decíamos la semana pasada, preocuparnos en demasía de lo que vamos a tener o buscar es arrogancia. Porque el Señor ha dicho, echa todas tus ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Afanarnos por esas cosas, mi amado hermano, y procurarlo sin buscar al Señor, sin depender de Él, es orgullo, simplemente es orgullo. Es porque yo tengo dinero, pues eso, ¿cómo le voy a pedir al Señor si yo puedo pagarlo? ¿Cómo lo voy a si yo puedo tenerlo? Pues en mis fuerzas me dan. Pero, mi amado hermano, el Señor va a lo más cotidiano. Mira, no te afanes en lo que comes o lo que bebes o qué vas a vestir. ¿Por qué? Porque el Señor tiene cuidado de ti. Notan que es la misma frase que después va a usar el apóstol Pedro, ¿no? Echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el Señor dice aquí, ¿por qué? Porque vuestro Padre Celestial sabe de lo que tienes necesidad. Entonces, mi amado hermano, es una afrenta a Dios por causa de nuestros orgullos. Como vimos la semana pasada, si usted recuerda, que Dios tiene una promesa que cumple con los suyos frente a la ansiedad. Y su promesa es esta, Él cuida de ti. Y cuando tú, mi amado hermano, como un adulto, dices, no necesito a mi Padre Celestial porque soy un adulto, entonces lo que haces es afrentar a Dios. Porque Él te dice que lo necesitas. Porque no se trata que tan grande eres en el reino de los cielos, sino que tan humilde eres como para ir a pedirle a Dios, necesita. Mi amado hermano, la promesa del Señor es, yo cuido de ti, ¿cierto? No te afanes, yo cuido de ti. No estés afanado diciendo qué comes, qué bebes, qué vistes. Yo cuido de ti. Así que como niños humildes, conozcamos nuestra pequeñez delante de Dios. Y luego, confiemos en el adulto, voy a usar la expresión, en el que es más grande que yo, el que tiene la sabiduría, el que tiene todo el poder para hacer que aquello se haga. Por eso, mi amado hermano, la humildad sigue siendo ese gran milagro de donde Dios inclina nuestro corazón a verlo a Él como lo único que necesitamos, como lo único que requerimos, como lo único que tú y yo, mi amado hermano, necesitamos para nuestras vidas, para vivir nuestras vidas. La humildad en realidad, mi amado, es que tú te inclines al Señor diciendo, necesito de ti. Y cuando vienen dificultades como las que vimos hace rato con Moisés, que murmuran de él, la humildad dice, Dios, tú eres mi defensor. Y entonces en esa humildad yo muestro humildad con el otro, orando para que Dios quítale, por favor, esta cuestión. Dios, restituye, porque esa es la parte de mi humildad ante Dios, va a reflejarla en humildad para el prójimo.
Es lo que hizo David cuando en aquella cueva David pudo haber matado al rey Saúl, pero no lo hizo por temor al Señor, porque no quería afrentar al siervo del Señor que había puesto. Y entonces lo que va a hacer David es justamente inclinar a decir, Señor, tú eres el único que me puede ayudar aquí. Tú eres lo único que yo necesito para estar bien y entonces no le voy a hacer daño. Y entonces Dios se encargó de Saúl y restituyó a David. Mi amado hermano, y David mostró misericordia, pero mostró humildad, no poniéndose y no a- haciéndose mayor que el rey o queriendo tomar el asunto. Notan, toda humildad que está debajo de Dios siempre se va a reflejar hacia el fondo. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre el propio Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo. Estas grandes revelaciones, esa cuestión que tiene, Dios le manda un aguijón. ¿Y qué es lo que hace entonces Pablo? Señor, tú eres lo único que necesito. Tú me dices que tú eres lo único que yo necesito. Tu gracia es lo único que necesito, así que me humillo ante ti porque tú has dicho esto. Y entonces Dios, por buena gana, yo sigo predicando el evangelio, sigo hablando, sigo diciendo, porque cada vez que tú te pones debajo del Señor en humildad, esa humildad se ve reflejada en el prójimo. Porque la humildad dice, Dios, tú eres lo único que yo necesito para mi vida. Mi amado hermano, la salvación es de nuestro Dios. La santidad es de nuestro Dios y la gloria venidera es de nuestro Dios. Así que, si no entendemos que somos niños pequeños que necesitan de un adulto para vivir, para tener, para formarnos, entonces estamos queriendo actuar como adultos, queriendo pensar, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? ¿Seré yo? Porque, pues, hombre, tengo tantas cosas y tantas, tanto que puedo presumir, ¿no? Mira lo que soy. Entonces, hermano, mira, pues ahí va el hermanito, pero Dios ha hecho esto conmigo. Dice, hey, momento, cuidado, no caigas como los fariseos, confiando en esas cosas, antes de asegurarte que eres humilde delante de Dios. Si de Dios es la salvación, es la santidad y es la gloria, entonces, mi amado hermano, Él ha dispuesto de todo su poder y de toda su gracia para que nosotros, mediante el poder de su Espíritu Santo, en la fe, podamos poner nuestra humilde confianza en el Señor, para que nos apropiemos de esas promesas y que ejerzamos todo lo que los recursos que el Señor nos da, no solamente para la salvación, sino también para nuestra santidad, de manera humilde, porque eso es lo que necesitamos. Por eso, mi amado hermano, hemos de despojarnos de todo lo adulto que somos en el sentido, no sé si me estoy explicando, en ese sentido de adultos, de independientes, de decir, no, pues yo sí puedo hacerlo. Tenemos que despojarnos de la adultez en ese sentido, ¿no? De la arrogancia, del querer resolver el asunto, de yo puedo hacerlo, de no necesito, de simplemente tengo los recursos y bueno, solamente Dios es el Dios de lo imposible, todo lo demás yo lo hago. Dejemos de ser ese tipo de adultos y vengamos al Señor siempre con una humildad del niño que reconoce su pequeñez frente a la grandeza del Dios que tiene y que reconoce también la necesidad de que Él cuide de uno. Vayamos y extendámonos, porque nuestro Señor puso aquel niño, lo trajo ahí en medio de los discípulos, dice Mateo, y Marcos dice que lo cargó, porque el Dios que te carga en sus brazos es el mismo Dios que te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Es el mismo Dios que dice, aquí estás bien, aquí estás protegido, aquí estás con todos los recursos que yo tengo para ti. Aquí es donde tú puedes depender de mí. Déjame llevarte. Voy a usar un símil. Déjame llevarte en tu carriola sin que tú te preocupes de la vida. En ese sentido, querer tú resolverlo. Porque mi amado hermano, estamos siendo guiados y conducidos por el poder del Señor y el poder de su Espíritu. Es como lo dijo el apóstol Pablo cuando él hablaba sobre su trabajo en el Señor. Busque 1 Corintios 15:10, por favor. 1 Corintios 15:10. Mire cómo lo dijo el apóstol. Mire la humildad con la cual se refiere el apóstol Pablo. No es falsa humildad, es humildad real.
1 Corintios 15:10. ¿Lo tiene? Acompáñame a leerlo. Con voz fuerte dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Notan el apóstol? Él estaba haciendo su esfuerzo y dice que él ha trabajado como más que todos. Escuche, es Pablo diciendo, yo he trabajado más que todos. No está siendo soberbio. Está diciendo, yo he trabajado más que todos, pero yo no he sido. Ha sido la gracia de Dios obrando en mí. ¿Notan a este niño que hace referencia a este niño? Yo no he podido hacer nada, si no es por esa fuerza, esa gracia, ese poder que trasciende de aquel que es mayor a mí, aquel que es superior a mí, aquel que me cuida a mí, aquel que me provee de todos los recursos para que yo pueda esforzarme y trabajar más que todos los demás. Pero no por mí, sino por Él. Así que mi amado hermano, el orgullo personal no debe estar presente en la experiencia de vida cristiana, aunque sí lo está. Y por eso hay que luchar. Todo trabajo que realices, toda buena obra, toda vida alejada del pecado, toda acción que hagas, si lo hacemos mirando a través de la fe humilde en Jesucristo, si lo hacemos mirando esa mano que nos está sosteniendo al Señor Jesucristo y reconocemos que es producto de su gracia, que es lo que Él está produciendo y está operando a través de su Espíritu en nosotros, en nuestros corazones, bajo su mano poderosa, bajo su gracia poderosa, entonces ponemos nuestros ojos en Él y decimos, no soy yo, eres tú en mí. Eres tú el adulto que me ha hecho ser esto. Eres el que me está ayudando. Es el que me está fortaleciendo. Por eso la importancia, mi amado hermanos del Señor. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y el Señor pone ese ejemplo. Niños. Niños que sepan cuál es su pequeñez frente a la grandeza de Dios. Y niños que sepan depender humildemente del que puede proveerlo todo. Por eso el Señor dijo, versículo 4 de Mateo capítulo 18. Por favor, ¿me acompañan? Mateo 18:4. Lo tiene, ayúdeme, dice así. Así que cualquiera que se humille, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que se humille en el reino de los cielos, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Dios, mi amado hermano, nos llama a la humildad. Amén. Nos llama a humillarnos como niños. Un niño que manifieste una ausencia de ambición egoísta y personal. Un niño que deje de manifestar ese orgullo y ambición de un adulto, de que yo puedo hacerlo. ¿Han oído esas frases de adultos? No, yo me he hecho por mi propia fuerza. Nadie me ha ayudado. Y uno dice, ¿de verdad? Escucha. Dios quiere que te conviertas en un niño dependiente a Él en todas las cosas. Porque cuando lo haces, cuando te humillas como un niño, entonces, ¿qué sucede? ¿Notas? Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor. Cualquiera que se humille será exaltado. Seremos mayores en el reino de los cielos. ¿Notas eso, hermano? O sea, visualízalo para ti. Seremos mayores, dices, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad, mi amado hermano, está vinculada con la grandeza en el reino de los cielos, el ser mayor en el reino de los cielos. Yo te pregunto, ahora en la condición en la que estamos, ¿eres mayor en el reino de los cielos? ¿Por la forma en que te acercas al Señor? ¿Como un niño humilde delante de Dios? ¿O estás discutiendo sobre posición, sobre quién es el más grande? Cuando nos humillamos, el Señor ha prometido exaltarnos. Seremos mayores en el reino de los cielos. Humillarse para ser exaltado es la forma en que Dios ha establecido para los suyos. Por eso finalmente termina versículo 5, Mateo 18:5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Y entonces está hablando también de humildad, ¿no? Habla de recibir a los niños en sentido físico y literal. Bueno, sí. Sí, también lo comprende. Hagamos y recibamos a los niños, hermanos. Los niños son importantes dentro de la congregación. Pero principalmente se refiere que aquellos niños grandes, voy a usar la expresión, aquellos niños ya más grandecitos, esos más grandecitos en la fe, pero que siguen siendo niños en ese sentido, sean sensibles a sus hermanos más pequeños en la fe. A que no seamos tropiezo en la fe. Que seamos, más bien dicho, niños serviciales y humildes que enseñen también a los más pequeños a ser humildes para ser grandes en el reino de los cielos. Que no seamos tropiezo a ellos, ya que la humildad, mi amado hermano, siempre recibirá al más nuevo en la fe, al más pequeño en la fe, y lo hará crecer mediante el servicio. Por eso, mi amado hermano, es justamente ahí donde tú deberías considerar. Delante de Dios, seguimos siendo como niños, me explico en ese sentido. No te estoy diciendo que seas niño como caprichoso y demás, no estoy hablando en ese sentido positivo del que hablé. Seguimos viéndolos como inferiores o pequeños frente a Dios y totalmente dependientes. Pero cuando un niño empieza a verse así, entonces empieza a enseñar a los demás hermanitos a ser así. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí. Imítame a mí, como yo soy imitador de Cristo. Porque cada vez que un hermano mayor, voy a usar la expresión ahora, un hermano mayor toma a uno más pequeño y le enseña, entonces está siendo también humilde. Así que quiero terminar regresando al versículo 3 de Mateo 18. ¿Me acompaña? Acompáñeme a leer. Dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entrar en el reino de los cielos es no ver el reino de Dios. De ahí el llamamiento a hacernos niños, a ser humildes. Porque, mi amado hermano, la humildad nos prepara para ver a Dios. La humildad nos prepara para ver a Dios. Porque cada vez que eres humilde, hermano, cada vez que tu vida es así de humildad, ¿ves a Dios? ¿Lo puedes mirar? Por eso, mi amado hermano, el llamamiento. Solo los humildes, los de puro corazón, por lo tanto humildes, son los que ven a Dios. Dice Mateo capítulo 5:8. Si lo tiene, puede leerlo conmigo, si no yo se lo leo. 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las personas humildes ven claramente el lugar de Dios y su propio lugar. Ven claramente la grandeza inescrutable de Dios y su pequeñez frente a Dios. Y también ven la grandeza de ese Dios que todo lo sacia y la necesidad que tienen de ser saciados por Dios. La persona humilde se ve a sí misma como un pecador, como una necesidad desesperada de la misericordia de Dios. Y cuando la recibe a través del servicio grande de Dios, a través de la humillación de su Hijo Jesucristo en aquella cruz, entonces encuentra que Él le provee y nos lo da para que nosotros vivamos también en humildad y así disfrutar para siempre de su misericordia, de su amor. Con esta cosa en mente, mi amado hermano, el cristiano, el creyente que llega humildemente a los pies de Cristo, ve su existencia, ve este mundo, ve la belleza y ve la redención, ve el juicio incomparable de Dios, más grande que sí mismo. Yo no lo puedo lograr. No es porque me porte bien, no es porque vaya a la iglesia, no es porque... No, eso es una manifestación de lo que ya hay interiormente, que es que mi vida está puesta en aquel que me sirvió a mí primero. Y que me ha enseñado a ser humilde, a acercarme cada vez más a Dios, a buscar ser fortalecidos, a abonarme a Él y a buscar de Él. Porque es así la manera en que Él nos llena de sí mismo para ser cada vez más humildes. Así que cuanto más humildes somos, más realidad
de Dios vemos. Más de esa gloria multifacética del Padre percibimos. Y por tanto, recibimos y disfrutamos más gozo. Tenemos más bendición. Y deseamos entonces compartirle al otro lo que Dios ha hecho en mi vida a través de lo que Cristo ha hecho. Así que, mi amado hermano, ¿qué motiva tu vida cristiana? ¿Qué motiva? ¿Qué está motivando tu vida cristiana? ¿Te sigues preguntando o sigues diciendo como aquel fariseo, gracias Dios porque, híjole, yo soy esto y hago aquello y no soy como aquellos y solamente poner énfasis? ¿O estás siendo humilde como un niño que estás diciendo, Dios, yo necesito de ti hoy? No solamente para mi salvación, sino también para mi santificación. Te necesito. Como ese niño desesperado que necesita de comer el alimento sólido, como necesita de un pequeño incentivo de dulce para que pueda hacer su tarea. El Señor viene a nosotros y nos dice, yo soy el que te sostiene. Yo soy lo único que necesitas. Por eso, la humildad significa, mi amado hermano, que Dios en ese milagro maravilloso inclina nuestra oración para verlo a Él como lo único que necesitamos para vivir. Y que cuando Él lo hace, entonces estaremos dispuestos a ser humildes, a mostrar humildad con el prójimo, dándole lo que de gracia hemos recibido. Así que la grandeza de lo que has recibido o la múltiple dependencia de Cristo es lo que está en juego en ti. ¿Por lo que has recibido o por la humilde dependencia como un niño de Cristo? Eso define, mis amados, quién es el grande. Así que te pregunto, ¿serás tú de los que dice, llamado grande en el reino de los cielos? ¿O eres de aquellos que todavía están discutiendo sobre quién es el más grande? Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias